Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta mesa de expertos de México sin estrés. ¿Y de qué les vamos a hablar hoy? Les vamos a hablar de la comida como aislante emocional. Cómo la comida juega un papel tan importante alrededor de nuestra vida, pero a la vez nos genera tantos conflictos cuando desde niños podemos tener el alimento por horarios, programado, como nos enseñan desde bebitos, y qué va pasando en nuestra psicoemocionalidad, que esto se vuelve verdaderamente un aislante emocional. Bienvenidos por estar aquí. Voy a invitar a la psicóloga cognitivo-conductual Cintia Alvarado, que estaremos ella y yo, para hablarles al respecto. Se está uniendo y vayan mandando sus comentarios y sus preguntas. Cintia, ¿cómo estás? Hola Liz, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Ya les estaba platicando aquí a todos los que están, Regina, Armando, Susi, Jimena, Gisela, todos los que se han ido metiendo. Gracias por estar aquí. ¿Qué vamos a hablar sobre la comida como aislante emocional? ¿Cómo, fíjate, desde pequeños cada 3, 4 horas el bebé se despierta y pide su mamila, su fórmula, su leche, lactancia, como ésta sea, y está acostumbrado a tener un régimen bastante ordenado, pero empieza a crecer y muchísimas cosas giran en torno a la comida. Díganme qué celebración no tiene alimento de por medio. La comida del cumpleaños, el pastel del cumpleaños, el desayuno del bautizo, que ahora se hacen cenas, hasta expresión, ay, ya me dio hambre, hasta expresiones en el lenguaje sobre comida. Por ejemplo, está para comérselo. Este niño está tan bonito, pero tan bonito que está para untarlo en pan tostado y comérmelo. Esto está tan fácil que fue miel sobre hojuelas. O sea, de una u otra manera, siempre estamos expresándonos alrededor de la comida y celebrando con respecto a esta. Entonces, se vuelve también paradójicamente un aislante emocional. La comida es un punching bag que funciona, es una necesidad básica, pero se ha visto como en el cerebro hay receptores y estructuras en donde funcionan, se prenden cuando estamos, si estamos angustiados, se modifican en el momento de comer. Baja niveles de angustia, baja niveles de estrés y eso puede ayudar a ser un reforzador. No sé, Cintia, como aislante emocional, ¿qué nos dirías de la comida? No, hombre, Liz, por supuesto, todo lo que tú comentas aunado a un sistema de reforzamiento en el que no nos damos cuenta. Fíjate, tú ahorita te fuiste, hace un momento iniciaste platicando acerca de cómo desde que somos bebés iniciamos con esta rutina de alimentación, de lactancia y demás. A eso le agregamos que la experiencia, o sea, me voy a ir desde el principio por donde tú te fuiste, la experiencia desde que estamos bebés justamente va más allá de la alimentación. Es decir, tenemos un malestar porque justamente por eso llora el bebé, porque tiene hambre. Y entonces, ¿qué pasa? Al momento de darle el alimento es una estimulación gratificante en varios sentidos. En el primer sentido es porque está cubriendo una necesidad básica y estoy dejando de sentir el malestar del hambre. En el segundo sentido es en el afectivo, es decir, cuando mamá se lo acerca, aunque sea biberón, mamá o papá se lo acercan para darle de comer y comienzan a mirarlo o a hacerle cariños. Y en tercer lugar es en relación también al vínculo que se fortalece, porque imagínate, o sea, cargan al bebé, le dan de comer y es como, y es estar cerquita de mamá o cerquita de papá,
y entonces sentir como ese calorcito y ese ambiente de bienestar, ¿no? Entonces imagínate, desde ahí partimos de esta grata experiencia que retiró un estímulo aversivo, o sea, retiró la incomodidad del hambre. Vamos creciendo y a mí, ¿sabes que me ha tocado ver mucho? Que, por ejemplo, un niño se golpea, comienza a llorar por cualquier circunstancia y ¿qué hacen los adultos? Me ha tocado mucho ver que le dicen, no, mira, ten, y le dan lo que se han encontrado que sea gratificante, unas galletas, le dan sopita, le dan una paleta, o sea, le dan algo de comer como para que se tranquilice y que deje de llorar. De verdad, eso me ha tocado verlo muchísimo, es increíble. Es increíble cómo ante la pena, una pena que no tiene nada que ver con que tenga hambre el niño, de todas formas se le ofrece alimento como para mitigar el malestar. Número 3, las reuniones sociales, lo que tú ahorita comentabas, o sea, de hecho, hasta me toca verlo en posts en Facebook o en las redes sociales en donde van publicando de acuerdo a la temporada que estamos viviendo. Por ejemplo, en septiembre que ponen, prepárense, preparados para el pozole y para tarara. Y luego vienen las fiestas decembrinas, preparados, es más, que dicen, ya viene el maratón. Ya ahorita me olvido de la dieta, que es lo que ponen, porque justamente vienen tantas festividades que para cada festividad lo tenemos relacionado, altamente asociado con lo que vamos a consumir de alimentos en cada una de las festividades. Me gustaría mencionarlo, el pozole, septiembre, las tostadas, el chile en nogada, en octubre los dulces, la calabaza en tacha, por cierto, perdón, Steffi, hola, te mando besos, El muchos pan de besos. muerto. El pan de muerto, en octubre ya es noviembre, el pan de muerto, así. Y en diciembre, bueno, ya no se diga todo lo que hay, desde el pavo, el bacalao, todo lo que sabemos que la gente está dispuesta y esperando, hasta El 6 de enero la rosca. y luego los tamales. Así es. Y entonces, o sea, de verdad tenemos tan ligada los vínculos emocionales, los vínculos en las relaciones interpersonales con el alimento, que cuando alguien te va a invitar a salir, muchas veces te invitan justamente a comer o a cenar, o vamos a tomarnos un cafecito para platicar. O sea, es decir, tenemos muy asociado el alimento con experiencias gratas en la mayoría de las ocasiones. Ahorita vamos a ver la contraparte, ¿no? Pero el punto aquí es, ¿por qué estamos hablando acerca de por qué a veces rellenamos los huecos emocionales con alimento? Pues porque justamente estamos experimentando alguna emoción displacentera y por aprendizaje, porque imagínense, toda esta experiencia, todo este bagaje lo tenemos hasta culturalmente hablando, ¿no? Entonces se va quedando este aprendizaje de la asociación, esta manera de vincularnos con la comida. Y entonces llega el momento en el que nosotros tenemos alguna emoción displacentera y qué mejor que la comida puede rellenar, no rellenar, puede sustituir ese malestar a cambio de algo que me genere bienestar. Es decir, la comida per se, como ahorita Liz lo explicó en relación a lo que se ha descubierto de la estimulación cerebral que genera, la comida per se, sobre todo cuando es un alimento que nos gusta, pues nos va a generar placer. Cuando tenemos hambre, inevitablemente nos va a generar bienestar. Es algo así como tener muchas ganas de ir al baño y poder ir y liberar esa tensión. Es algo así como tener mucha comezón y finalmente poderte rascar. O sea, es más, son necesidades básicas. Entonces, si tienes una necesidad que cubrir, como la es el alimento, y entonces al momento en que tú lo ingieres, se experimenta una sensación de homeostasis, y entonces esto significa bienestar, ¿sí? Entonces, está buenísimo, está perfecto, porque en conjunto con las asociaciones que ya tenemos, más el bienestar que genera el consumir alimentos, pues evidentemente se fusiona esa asociación de bienestar cuando comemos. Así que es muy común que cuando nosotros nos encontremos en una situación emocional displacentera, para poder anular esa emoción displacentera, lo más práctico y lo que tenemos más a la mano, pues es
acudir a nuestro refrigerador para ver qué tenemos que se nos pueda antojar. Y evidentemente, aquello que nos va a generar bienestar o una sensación de placer, cuando no tenemos hambre, pues evidentemente van a ser alimentos que van a ser altos en carbohidratos, en azúcares y demás. Y particularmente también, pues porque ya sabemos que se va generando una especie de adicción al azúcar. Yo lo que te quiero decir es, nosotros hemos hablado acerca de la inercia, de la inercia emocional y demás, pero también yo te quiero platicar acerca de la inercia en el organismo. Si tus células están acostumbradas a recibir N cantidad de azúcares, N cantidad de grasa a tu organismo, N cantidad de carbohidratos, tu cuerpo se acostumbra a funcionar con esa cantidad. Entonces es por ello que entre más azúcar consumimos, más azúcar queremos, entre más carbohidratos consumimos, más hambre de carbohidratos tenemos. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te va a estar pidiendo más de lo mismo, porque ya se acostumbró a llevar esa inercia, a llevar ese ritmo de alimentación. Entonces, básicamente necesita esa cantidad a la que tú le estás acostumbrando para sentir que está cubierto o para sentir que recupera su homeostasis. Entonces, por eso es que cuando nosotros disminuimos el consumo, sentimos un malestar verdadero y real, en donde nuestro cuerpo nos está pidiendo azúcar, estamos que nos quemamos por ir a consumir algo de azúcar, por ir a comernos el panecito de la tarde. Pero, ¿qué ocurre progresivamente? Con el paso del tiempo, nosotros le cambiamos la inercia al organismo y entonces con el paso del tiempo, nuestro cuerpo se habitúa a que requiere menos cantidad de azúcar, que requiere menos cantidad de carbohidratos, etcétera. Y entonces comienza a demandar menos cantidad de la que estaba acostumbrado antes. Pero para eso se requiere un periodo de tiempo en el que acostumbramos al organismo a cambiar el tipo de inercia que tiene. Entonces, bueno, partiendo de esto, Liz, pues imagínense, o sea, se alimenta muchísimo más. Y hablando cognitivo-conductualmente, pues yo les explicaría que esto se trata acerca de reforzadores. O Como sea, nos decía Rodríguez, impulsos de autorrecompensa, ¿no? Y claro. reforzadores. Acuérdense que para incrementar una conducta, los reforzadores por excelencia son los indicados para hacerlo. Entonces, siempre que nosotros queremos incrementar una conducta, refuérzala. Y acuérdense que dentro de los reforzadores tenemos el reforzador negativo y el reforzador positivo. En términos coloquiales, el reforzador positivo, pues evidentemente es algo gratificante como tal. Y el reforzador negativo, aunque digamos que el reforzador negativo también incrementa la conducta, porque se incrementa a través de la evitación y escape. Es decir, un ejemplo de cómo refuerzo yo la conducta de comer es por evitar sentir malestar y por evitar sentir el malestar más adelante, entonces mejor como anticipadamente, antes de que yo tenga hambre. Entonces, por evitación, consumo. Y por escape es, ya estoy sintiendo el malestar, ya sea del hambre o emocional. Y entonces, para escaparme de esa situación emocional o para escaparme de esta sensación de hambre, como. Entonces, mediante estos dos mecanismos de reforzamiento se incrementa la conducta de comer. Así que bueno, ya lo vimos en diferentes términos, cómo es que queremos quitarnos el malestar, cómo es que sustituimos el malestar a cambio de algo que nos genera placer y cómo es que nuestro organismo va a comenzar a pedir mucho más de lo mismo. Si lo acostumbramos a vivir así, el cuerpo te va a pedir esto. Claro. Y entonces el alimento termina siendo un aislante emocional y la vida empieza a girar en torno a esto. O sea, si afectivamente está dándose todo esto, pero además escuchamos vamos a echarnos un drink y en el drink hay botanita y vámonos a festejar. ¿Y qué hay? Pero el pastel, la mesa de dulces, o sea, ya no es nada más un postre, sino una mesa de dulces, las comilonas como tal para festejar cualquier cosa. Entonces, esto se va haciendo como un límite y una barrera poco clara con respecto a cómo me estoy sintiendo. Y la comida la tengo ahí a la mano. Y me voy a permitir interrumpirte para agregar ¿Sí? que nos ha tocado ver muchísimo que
y de seguro te ha tocado a ti que te comenten o a ti de manera personal que utilizo el alimento como mecanismo de evitación o de escape, ¿no? Entonces, bueno, me aíslo emocionalmente hablando a través del alimento. Y entonces, después de que tuve este atracón o después de que comí más de lo que tal vez sabía que necesitaba comer, pero que cubrió en ese momento la necesidad, más adelante, ya que pasa ese malestar, entramos en una conciencia en donde posteriormente quizás vas a experimentar arrepentimiento y culpa. ¿Por qué? Pues porque te das cuenta de que tal vez no era lo que necesitabas, de que te dejaste llevar por el impulso, de que, de que te estás excediendo en las cantidades que originalmente serían idóneas que consumieras por tu salud, etcétera. Entonces, después de que experimentamos, fíjense, paradójicamente, experimentamos malestar y luego comemos para eliminar el malestar y luego posteriormente viene nuevamente el malestar ahora por haber comido y luego eso nos lleva a qué? A consumir más otra vez para tratar de evitar el malestar. Entonces, a mí sí me ha tocado que me dicen, pero es que ¿por qué? O sea, no puedo parar, veo imágenes en redes sociales en donde veo chicas que están muy en forma y todo, y me siento tan frustrada y me siento tan mal conmigo que termino haciendo ¿qué? Me termino yendo a la alacena a ver qué como. Me termino yendo por un chocolatito. Entonces, paradójicamente dices tú, a ver, o sea, racionalmente yo entiendo que esto no me va a acercar a mi meta, yo sé que no, que estoy viendo a alguien que se encuentra muy atlética, me siento frustrada por yo no estar en esas condiciones, y en lugar de ponerme a hacer ejercicio porque la estoy viendo atlética y por imitación, ¿no? No, o sea, me siento tan frustrada que termino mitigando este malestar con alimento, y así se convierte en un círculo vicioso del que a veces no podemos detener a menos de que logremos identificar todos estos elementos y saber de qué modo coartarlos. Claro. Y ahora vámonos a un punto muy específico. Hay personas que, enfoquémonos a la emoción. Me siento angustiado y ya no nada más como ese aislante emocional, sino como en una respuesta automática. ¿Cómo? Porque me siento angustiado. Es una manera casi, casi sin pensarlo, automática, y hay personas que suben de peso cuando tienen problemas de ansiedad, de depresión, conflictos externos, y hay personas, por ejemplo, yo soy una de ellas, que bajo de peso cuando tengo alguna situación importante o en una situación conflictiva, el apetito se me va. Pero, ¿qué hay con respecto? Ahorita hablaba de la ansiedad, de la depresión. ¿Qué hay con respecto a ciertos trastornos de la conducta alimentaria? Por ejemplo, hay muchas personas que a lo mejor se les puede ir el apetito o les da más apetito y suben de peso, sino comen a escondidas o comen diferente cuando hay personas. Por ejemplo, la gente obesa, la gente con sobrepeso. Andrés González nos escribía ahorita el mecanismo de la autopermisividad. Híjole, yo ya traigo este círculo de más carbohidratos, tengo mayor apetito por carbohidratos, como más carbohidratos, mi cuerpo me pide más, o azúcar. Y entonces me dice la gente alrededor, deberías de bajar de peso, mira, has subido, ya vas a dar el botonazo, cómo has subido últimamente. Entonces, ¿qué hacen esas? ¿Qué suelen hacer? Comer a escondidas. Enfrente de las personas se comen la ensalada, la comida que se sirve, pero atrás comen de más, comen las papitas, los chocorroles, y generalmente, como decía Cintia, o azúcares o carbohidratos, ¿no? Sin que nadie los vea. O al revés, las personas que tienen miedo a engordar, que pueden llegar a tener un trastorno de alimentación o de la conducta alimentaria asociado a la anorexia, donde yo estoy muy preocupado por subir de peso y entonces aparentemente como normal frente a mi familia,
pero son personas que hacen trampita y entonces hacen la comida hacia un lado para que no se vea lo que están comiendo, o se guardan la comida, o comen diferente, o hacen, por ejemplo, mucho ejercicio después de haber comido algo como para no engordar y entonces se va complicando aún mucho más. Alguien por aquí en el chat nos decía, o te das un lujito, que tú lo categorizas como un lujito. Ay, sí, me voy a comer, voy a hablar de mí. Me encantan los flakes de chocolate, ¿no? Estos así como redonditos, como de cornflakes con chocolate. Y me voy a dar un lujito, me voy a comer uno. Pero hay personas que se terminan comiendo una caja entera que compraron, una bolsa grande que, que de una vez se pidieron, pues para tener en la casa, para compartir, y no es así. Me di un atracón, me di un más que lujito y entonces terminan teniendo muchos más problemas, porque viene este círculo vicioso que decía Cintia de cómo entonces ya se me quita el malestar, porque este lujito es un clink, 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 clink a algo que no estoy pudiendo manejar, o estoy angustiada, o algo me preocupa, o estoy preocupado, o no sé cómo resolver el problema en la oficina, o lo que sea. Y entonces me doy ese lujito y termino teniendo un atracón. ¿Cuál sería la diferencia entre estas personas que o se dan un lujito, lujito entre comillas, porque no es ningún lujito, muchos de ellos lo viven ya como este trastorno, y en lugar de solo tener el atracón, que eso se llama un trastorno por atracón o binge eating, me lo como, me lo como, me lo como, y ahí me quedo con la culpa, con el remordimiento, con el autorreproche, con el malestar, pero ahí me lo quedo. O las personas que tienen algún trastorno asociado a la bulimia, trastorno de conducta alimentaria, y entonces, muy generalmente a escondidas, vomitan, eliminan a través del vómito lo que comieron. Y ahí se vuelve a generar otra vez el círculo vicioso. Como ya sentí este alivio, no consideran que muchísimos de los nutrientes que ya ingirieron ya se asimilaron a través de las paredes gástricas, pero como me genera esta sensación de vacío, ya lo liberé. Y entonces en el siguiente lujito vuelven a tener el atracón y vuelven a vomitar. O sea, aquí ya estamos hablando de trastornos de la conducta alimentaria, como una situación en la que empezábamos como un bebé puede tener sus horarios y todo se hace en torno a la comida, pero las emociones empiezan a jugar un rol muy importante y hay factores factores que predisponen a las personas que van a tener un trastorno de la conducta alimentaria, pero, pero no crean que son tan pocos. Muchísimas personas tienen conflictos con la comida, aunque no tengan un trastorno como tal en la alimentación. Cintia, ¿qué hacer al respecto? Nada más antes, dice, ahorita te voy a decir, Alexis, como por qué soy infeliz, si soy infeliz, ¿cómo? ¿Cómo? Porque soy Porque soy infeliz. infeliz y soy infeliz porque como, el eterno ciclo. Lo dijiste mucho más fácil de como Cintia y yo lo quisimos, como lo quisimos expresar. Cintia, ya vimos este tipo de problemática. ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde movernos? ¿Cómo empezar a corregir estas problemáticas? Bueno, antes quisiera señalar, creo que vale la pena que lo señale, que así como ahorita les comenté el principio del reforzamiento y cómo el reforzamiento negativo se genera por evitación-escape, a veces ustedes dirán, bueno, y en el caso de la anorexia, o sea, las personas que no dejan de comer, pues ahí es por evitación del malestar.
Entonces, mejor dejo de consumir el alimento para evitar el malestar. Entonces, ahí se incrementa esa conducta. Entonces, dependiendo cuál sea el punto en el que se focaliza y vamos a obtener determinado resultado. Entonces, también a veces lo tenemos hacia el lado opuesto. Yo creo, Liz, que una palabra clave para poder empezar a abordar este tema es la tolerancia, porque justamente todo este mecanismo de acción, bueno, todo este mecanismo, todo este ciclo se propicia justamente por la poca tolerancia que se tiene a vivir o las emociones o los estímulos o las sensaciones o etcétera. Entonces, ¿por qué lo comento desde esta perspectiva? Porque fíjate, si nosotros tomamos en cuenta que muchas de las ocasiones el alimentarse es bueno, o sea, realmente es una acción que te invita a la salud, es una acción saludable. Sin embargo, el hecho de que nosotros lo empecemos a implementar como un método de solución ante situaciones emocionales, por ejemplo, o ante sensación de malestar orgánico, ¿a qué me refiero con malestar orgánico? Por ejemplo, cuando hacemos una reducción en el consumo de carbohidratos y que sentimos malestar temporalmente, porque como les digo, es nada más en lo que nuestro organismo se vuelve a habituar a ese nuevo consumo, a esa nueva cantidad de carbohidratos. Entonces, inevitablemente experimentamos algún tipo de malestar. ¿Y qué ocurre? Si nosotros somos tolerantes, vamos a seguir la línea de adaptación va a subir y eventualmente, ¡pum!, va a bajar porque nuestro organismo se va a habituar. Pero si nosotros cuando comienza a subir el malestar, lo que hacemos es tratar de anularlo a toda costa, lo que terminamos haciendo es volviéndonos esclavos de ese ciclo. Porque nuestro organismo no consiguió acostumbrarse a esa cantidad de consumo, a ese tipo de consumo. Y entonces, si nosotros suspendemos la habituación, entonces lo que va a ocurrir es que eventualmente cuando volvamos a sentir malestar, otra vez vamos a tener que anularlo porque se va a volver a subir el nivel de malestar. Entonces, sería la tolerancia en ese sentido. Y en cuestión emocional sería, ¿por qué no nos permitimos, el número uno, tener conocimiento de cuáles son las diferentes emociones que experimentamos? O sea, nosotros somos seres emocionales, entonces inevitablemente vamos a experimentar alguna emoción. Durante el día vamos a experimentar un ramo de diversas emociones. Puede variar entre el enojo, entre la alegría, entre la tristeza, o sea, podemos oscilar entre los diferentes tipos de emociones, y el aprender a identificar las emociones que estamos experimentando en primera instancia. En segunda instancia es validar la emoción que estamos experimentando, es decir, tratar de adjudicarle el motivo por el cual estamos sintiendo tal emoción, porque hay algún motivo que propició esa emoción. Y número 3, aceptar que está presente la emoción y dar por hecho que le vamos a dar, o sea, le vamos a dar el permiso a que exista, porque va a tener un punto clímax y va a bajar. O sea, es pasajero. Todos los estados emocionales son pasajeros. Pero lo que ocurre justamente en este caso de la situación con la alimentación, cuando tratamos de cubrir las emociones con el alimento, es que justamente cuando empezamos a experimentar la emoción, en primer lugar, a veces no sabemos ni siquiera qué emoción estamos experimentando. Si no sabemos qué emoción estamos experimentando, mucho menos la causa que la está originando. Y por ende, para nosotros, el sentir el malestar, pues no es opción. Entonces lo que queremos es algo inmediato, un remedio inmediato. Entonces, por eso es que se recurre muchas veces al alimento. Entonces, por eso yo creo que, bueno, el paso, como ahorita se los dije puntualmente, yo creo que los primeros pasos es el aprender a identificar cuáles son las diferentes emociones que experimentamos, aprender a identificar cómo vivimos nosotros de manera personal cada una de esas emociones para que sepamos identificar cuando surjan, y cuáles son las causas que la comienzan a propiciar para hacerlo válido, ser más autocompasivos, pero en el sentido de validar, de que no siempre vamos a estar bien, no siempre tenemos por qué estar bien. Y si nosotros validamos esto y toleramos la incomodidad de experimentar tales emociones, no vamos a tener que recurrir a un mecanismo de anulación, que si nos ponemos a ver, generalmente todas las adicciones tienen esa función, anular el malestar. Tanto la adicción al juego, las drogas, la comida, todas las adicciones tienen esa función, quitarte el malestar que estás experimentando. Y cuando tú te vuelves lo suficientemente valiente como para enfrentar
y asumir que vas a tener que experimentar las diferentes emociones que existen. Entonces, ¿por qué? Porque eres un ser humano y viene dentro de tu repertorio biológico el experimentar tales emociones. Y si tú logras comprender cuál es la función de cada emoción, va a ser muchísimo más fácil que tú puedas sobrellevar las emociones cuando las estás experimentando en lugar de querértelas quitar y arrebatar de manera repentina. Y que no tengas que incidir o recurrir a mecanismos de anulación o de evitación de cualquier adicción, ¿no? Y por otro lado, pues recomendar, no puedo dejar pasar, Liz, el recomendar que así como ahorita les comentamos, salud, Perdón. dentro de las concepciones que se van generando con relación al alimento, o sea, el cómo aprendemos a vincularnos con él, tiene mucho que ver lo que nosotros vimos en nuestro entorno. Entonces, si tú eres padre de familia, si tienes hijos o tienes sobrinos cercanos a ti, yo quisiera pedirte encarecidamente que prestes mucha atención a la manera en la que tú te vinculas a los alimentos frente a los niños, porque los niños todo el tiempo están absorbiendo la información. Y a veces, a veces lo verbalizamos, a veces no lo verbalizamos, pero la manera como actuamos, todo lo están captando en todo momento. Entonces, si nosotros comenzamos acuérdense que el alimento es bueno y el hecho de asumir, dar por hecho que alimentarse es muy bueno, es positivo, pero no sirve de evitación, simplemente es un medio para nutrirte. El poder plantear, el poder transmitir el mensaje de que el alimento únicamente sirve para nutrirnos y para sobrevivir, eso en primera instancia. Y evidentemente retirando este tipo de comentarios ay, no, te vas a comer eso, qué marrana, no sé qué. O sea, empezar a darle una connotación negativa al alimento, porque también esto puede propiciar conflictos con la comida. Es decir, el día que yo me quiera comer una rebanada de pastel, me voy a acordar de que todos en mi casa, no, a mí dame una rebanada como si fuera radiografía, porque cuando sabemos que realmente si nos comemos una rebanada de pastel eventualmente, no pasa nada. El tema son los excesos. Pero cuando nosotros hacemos una relación con el alimento de manera incluso prohibitiva, también genera lo opuesto o genera conflictos al momento de vincularte con la comida. Así que es súper importante que cuidemos muchísimo el cómo nos comunicamos cuando estamos interactuando con la comida, sobre todo para quienes tienen niños alrededor, ¿no, Liz? Yo no sé tú qué opinas acerca de este tema, qué tan relevante es. Súper relevante, me encanta que lo pongas en la mesa porque es súper común. O sea, piensen en su última reunión, comida, celebración, virtual o no, donde haya habido comida de por medio, es muy frecuente escuchar cualquier este tipo de comentarios como no hombre, esto va a ser súper engordativo, no, qué horror, o sea, ahora sí se fueron con la cuchara grande, vean nada más toda el azúcar o la grasa que tiene, o cómo ha engordado, y hacer comentarios alrededor de eso en la mesa, pues no es raro que tengamos generaciones muy consternadas con la preocupación de la imagen. Ahorita estamos hablando de la comida, pero ya haremos una mesa de expertos de la generación Botox, ¿no? O sea, ¿cómo quiero modificar mi cuerpo para cumplir las expectativas de lo que escucho y de lo que me estimula el ambiente, empezando desde casa, empezando desde los míos? Entonces se me hace como súper importante al respecto, Cintia. Así que, pues yo creo que para cerrar, yo lo que les dejaría de plan de acción para los próximos días es que presten atención a qué es lo a qué es lo que estás pensando cuando vas a comer, sea el alimento que sea. ¿Qué es lo que piensas? O sea, estás pensando, ay, no, esto es muy pecaminoso, entonces por eso te lo tienes que comer a escondidas, o estás pensando, no, no me lo debería de comer, o estás pensando, ay, qué rico, me lo merezco, o estás pensando,
ay, qué buen platillo me preparé, qué bueno que no me comí otra cosa antes. Verifica muy bien qué es lo que estás pensando cuando estás comiendo, porque lo que tú estás pensando mientras estás comiendo va a definir en gran medida cómo te estás relacionando con la comida. Acuérdense el lema y lo que Andrés en todo momento nos repite, el no son las cosas que nos ocurren las que nos agobian, sino cómo las interpretamos. E incluso con los alimentos, la manera como nosotros interpretamos la acción que vamos a realizar con el alimento, el cómo nos vinculamos, el cómo nos relacionamos con ese platillo que tienes enfrente, va a determinar en gran medida cómo te sientes en relación a la comida. Entonces, yo creo que ese sería el punto número uno, o sea, empezar a identificar qué es lo que piensas cuando vas a comer. Y si tú identificas que son constructos o pensamientos muy asociados con la culpa, con la vergüenza o una sensación inadecuada al momento de comer, pues entonces es muy importante que te atiendas. A veces a lo mejor no tenemos que caer en algún trastorno alimenticio, pero sí podemos hacer ciertas correcciones en esa relación con la comida, porque al final de cuentas va a ser una necesidad básica que vas a tener hasta el día de tu muerte. Entonces, como toda la vida lo vas a tener, lo ideal es que aprendas a relacionarte correctamente con la comida. Y al decir correctamente me refiero a una manera saludable, ¿sí? En saber cuál es la función de la comida y hasta dónde yo puedo permitirle que invada mi vida, ¿sí? Entonces, ese sería el punto número uno. Y el punto número dos, también el aprender a identificar las emociones que experimentas cuando vas a comer. O sea, si tú te estás sintiendo abrumado por algo y vas a ir a comer, piensa en qué ¿qué podrías hacer o qué estarías a punto de hacer si no tuvieras a la mano nada de comida? O sea, ¿qué otra opción, por qué otra opción hubieras optado para resolver ese conflicto emocional si no estuviera ninguna fuente alimenticia alrededor? Entonces ahí puedes tener un plan alterno de qué otra cosa hacer en lugar de ir a comer como tu opción número uno. Y evidentemente el aprender las emociones, cómo las experimentas, aprender cómo manejarlas de manera adecuada para no tener que recurrir al alimento y cambiar ese vínculo relacional que tienes con la comida, ¿no? Entonces esto evidentemente pues lo puedes obtener acudiendo e incluso unas cuantas sesiones, yo te digo, de terapia cognitivo-conductual. Verdaderamente te digo, no tenemos que estar cursando un trastorno alimenticio para tener que para buscar esta ayuda, lo podemos hacer partiendo de que vamos a estar toda la vida relacionándonos con la comida. Entonces, busca ayuda si detectas que no es lo ideal el tipo de relación que estás generando con la comida. Arturo dice, cuando una persona come demasiado rápido, ¿eso entraría en algún trastorno? ¿Entraría en un trastorno de atracón o binge eating si en un periodo de tiempo corto comes de una manera rápida gran cantidad de comida que no correspondería a esa cantidad de tiempo o a la saciedad, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos comiéndonos un pan con Nutella o con cajeta y en el mismo tiempo en el cual tú te comes uno, máximo dos, yo me comería el paquete de pan con prácticamente toda la Nutella o toda la cajeta. Y eso lo haría en un periodo, o sea, con una aceleración. Muy probablemente muchas personas no caen en esto, pero empiezan cuando comen muy rápido. Yo como psicóloga me encanta observar la conducta no verbal de las personas y a veces observo cómo las personas están comiendo y el piecito abajo de la mesa está así. Cuando se llevan la cuchara, el tenedor a la boca, el piecito se detiene, lo hacen, mastican un poco y el piecito otra vez. O sea, hay indicadores de ansiedad, se llaman agitación psicomotriz, esta necesidad de estar moviendo alguna parte del cuerpo. Puede ser que sea porque la persona aprendió así, tenía que comer de una manera rápida porque voy a poner un ejemplo extremo, soy camionero y
tenía que comer rápido porque tenía que llegar al otro destino, a entregar la mercancía, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces me acostumbré a comer de una manera rápida. Pero en el otro sentido puede ser una manera, así como el piecito, una manera de saciar la ansiedad o el malestar emocional del que hemos hablado. Si en un periodo corto de tiempo la cantidad es muy extensa y rápida, entonces estaríamos hablando de un trastorno de binge eating o trastorno por atracón. Pues Cintia, como siempre, llegando tarde, pero llegando. Muy bien. Muchísimas gracias, Mila. Qué gusto. Bienvenida. Además, recuerden, ahorita acabando la mesa de expertos, se queda en el grid de redes sociales, de Instagram de México Sin Estrés y en nuestras redes sociales el fin de semana. Lo subimos a mi canal de YouTube, a las redes sociales de México Sin Estrés, de nosotros en general. Y si alguien gusta terapia, como decía Cintia hace unos momentos, no dejen de escribir a MSE de México Sin Estrés, MSE arroba mexicosinestrés.com. Estamos para servirles, para apoyarlos y somos un equipo de profesionales cognitivo-conductuales y especialistas en terapia sistémica que va dirigido a terapia de familia, pareja. Cintia, como siempre, un enorme gusto estar contigo en la mesa de expertos. Andrés, que está del otro lado haciendo recapitulaciones. Gracias a ti, Arturo. Y Andrés, que pone México Sin Estrés. Sabemos cómo ayudarte y lo vamos a hacer. Cintia, gracias. Nos seguimos viendo, Liz. Un abrazo a todos y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos ustedes, que tengan muy bonita noche, tarde, noche, y les voy a decir, el próximo martes 6 de octubre, ¿qué es la ansiedad por separación? ¿Qué es lo que sucede en relación a la angustia o ansiedad cuando se aleja mi mamá, mi papá, mis papás se van a una boda? Y también podemos ver que se da en personas más grandes, no solamente en niños pequeños. De eso vamos a hablar Andrés González y yo el próximo martes. Los esperamos en todas las mesas de expertos, martes y jueves a las 5 de la tarde. Que tengan muy bonita tarde y muy buen fin de semana. Bye bye. Bye.